Y continuamos por aquí mismo con nuestra siguiente conferencista para la mañana de hoy, la doctora Ana Luisa Robles Piedras, de México. Es licenciada en Química Farmacéutica Biológica por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una maestría en Ciencias Químicas con orientación en Biofarmacia por la Facultad de Química de la misma universidad. Empiezo, vamos a hablar de las experiencias desde México. Bien, en México, la licenciatura en farmacia o los farmacéuticos con perfil clínico son poco conocidos por la población. Esto surge de un fenómeno curioso que se dio a principios del siglo XX, en el que la farmacia se separó de la química, vaya, ¿sí? Actualmente solamente existen en México cerca de 5 o 7 universidades, las cuales expiden el título de licenciado en farmacia con supuestamente el perfil clínico. Pero como evaluadora que soy, he constatado que más bien tienen un perfil químico farmacéutico. O sea, les dan mucha química, les dan mucha tecnología farmacéutica, pero dejan de lado un poco la parte de la atención farmacéutica. Entonces, nuestros farmacéuticos, dentro del plan de estudios que ellos llevan, cuando llegan a quinto semestre, cursan una asignatura que se llama Biofarmacia y Farmacocinética, y yo soy una de las profesoras que la imparte. Soy la profesora titular y yo elaboré el programa. Baste decir que tengo ya casi 30 años en esta universidad, entonces he diseñado varios programas. Entenderán que con una asignatura tan demandante como biofarmacia y farmacocinética y luego la clínica, pues soy de las profesoras consentidas de los alumnos, ¿no? Bien, dentro de biofarmacia y farmacocinética, el programa incluye que revisamos lo que es la ADME, la L de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Revisamos brevemente modelos compartimentales, luego tenemos un taller de cálculos de parámetros farmacocinéticos, vemos algunos ajustes de dosis y las vías de administración. Todo muy sencillo, modelo monocompartimental, cinética de primer orden, cálculos sumamente sencillos de concentración plasmática al tiempo cero, constante de eliminación, de aclaramiento de los fármacos, en fin. La cuestión es que en quinto semestre, es decir, cuando llevan biofarmacia y farmacocinética, deben de tener bien entendido qué son y cuáles son los parámetros farmacocinéticos clave: volumen de distribución, aclaramiento, biodisponibilidad, qué relación hay entre ellos y cómo pueden verse modificados. ¿Modificados cómo? Pues bueno, cuando llegan al otro semestre, que es el de farmacocinética clínica, que está en sexto, previo a irse a la práctica clínica, ya vemos la introducción al monitoreo farmacocinético, cuáles son los fármacos que se deben de monitorizar farmacocinéticamente con base en los criterios establecidos. Después, qué variables pueden provocar cambios. No las vemos todas. Entre las más importantes serían falla renal, hepática, unión a proteínas, etcétera. Después damos un vistazo por grupo terapéutico: anticonvulsivos, antibióticos, inmunosupresores, en fin. Podrán ver que hay una estrecha relación entre lo que los alumnos deben de aprender y comprender en la biofarmacia y farmacocinética, o que antes se llamaba farmacocinética básica, y la farmacocinética clínica. Es decir, si yo no tengo bien aprendidos y entendidos los conceptos de la asignatura de quinto semestre, biofarmacia y farmacocinética, me va a ser muy difícil poder sacar adelante la asignatura de sexto semestre, farmacocinética clínica, y van seriadas, ¿no? Numéricamente muchos aprueban por el sistema que tenemos ahorita, que es por competencias. Existe algo que le llaman, dentro de la evaluación total, algo que le llaman autoevaluación
del alumno y coevaluación entre alumnos. Entonces, con ese porcentaje que vale cada auto y coevaluación, alcanzan un punto extra de la calificación final. Es decir, si un alumno con la heteroevaluación, es decir, los exámenes parciales, más la entrega de esas actividades, etcétera, tiene un 6 con su auto y coevaluación, si se ponen 10, ya tienen un punto extra y numéricamente acreditan. Pero ¿qué sucede cuando llegan a sexto semestre y nada más acreditaron numéricamente? Pues bueno, pasa que el objetivo que se debió haber cubierto de analizar procesos biofarmacéuticos que determinan la disposición, etcétera, etcétera, y luego parámetros farmacocinéticos útiles para el diseño de los regímenes de dosificación, si no está fijo, ¿cómo van a establecer los regímenes de dosis de acuerdo a las necesidades del paciente en sexto semestre? O sea, estos objetivos son esenciales de lograrse. Si se logran a medias, el aprendizaje será a medias y entonces cuando yo quiera establecer un régimen de dosificación, pues voy a tener los conocimientos a medias. Eso es lo que me dictaría la lógica, ¿no creen ustedes? Pues exactamente eso es lo que sucede. Entonces, si tenemos que hay una relación esencial entre biofarmacia y farmacocinética, podemos ver que la farmacocinética es una rama esencial que apoya a la farmacocinética clínica porque todos los conceptos de ADME que revisamos en la farmacocinética se tienen que aplicar en la farmacocinética clínica, ¿sí? ¿Y aplicarse para qué? Pues bueno, es muy simple, con una finalidad. Siempre el tratamiento busca que sea ¿qué? Seguro y eficaz. Es decir, que no presente tantas reacciones adversas, ¿no? Eso es precisamente lo que buscamos, ¿sí? Entonces, si no tengo bien establecidos los conocimientos, me va a ser un poco difícil sacar adelante el diseño de regímenes de dosificación. Pero en realidad lo que les importa a los alumnos, desgraciadamente, no es tanto aprender, sino acreditar. Y es ahí donde está el error. Bien, entonces, individualizamos la posología a través de la ayuda de los conceptos de la farmacocinética clínica. ¿Todo para qué? Dentro de la atención farmacéutica, que es precisamente el perfil que debe de tener todo farmacéutico, ustedes lo saben, ¿sí? Siempre lo que se busca es que los tratamientos farmacológicos sean lo más eficaces posibles en aquella relación riesgo-beneficio, aunque haya riesgo de presencia de reacciones adversas, el beneficio siempre va a ser mayor. Es por eso que de todos modos se administran los medicamentos a las pacientes, ¿no? Bien, en el caso de los fármacos con estrecho margen terapéutico, como los inmunosupresores que les comenté o los anticonvulsivos, ¿sí? Lo que sucede es que la variabilidad que presentan en la respuesta es enorme, o sea, el margen de seguridad es tan estrecho que factores como la edad, el peso, las funciones renal o hepática, incluso las interacciones con fármacos y las condiciones patológicas específicas del paciente influyen de manera muy significativa en la cinética del fármaco, es decir, en cómo va a responder el paciente ante la medicación que se le está administrando. Por eso la implementación de los principios de la farmacocinética en la práctica clínica es crucial. Es una herramienta que les permite mejorar. Idealmente se esperaría. Sin embargo, no es del todo así. Hay muy pocos estudiantes que realmente se atreven a interactuar con el personal de manera directa en el pase de visita. Y con el personal me refiero al médico de base y al adscrito y a los internos de medicina para hacer sus intervenciones. ¿Sí? Si no fuera así,
los estudios que se han hecho en México serían más abundantes, ¿no? Lo que les presento a continuación es que no alcanzo yo a apreciar qué tanto se ve en Zoom. A ver si me dicen cómo. Yo no puedo ver no puedo ver aquí la, la pantalla, David, en Zoom. Se ve como, como para quitar, y como ya tiene rato que no trabajo con Zoom, Hay, creo lo que hacía una con. pequeña partecita, doctora, en la parte del PowerPoint para que lo ponga en la pantalla completa. Está casi cerca del icono de Zoom para la presentación. Eres Rebeca. Excelente, así es. Bueno, mientras encuentro eso que me dice Rebeca, les comento que Rebeca fue una de las pocas personas que se interesó en, no lo veo, fue una de las pocas personas que se interesó en farmacocinética clínica. Sigo sin verla, pero ¿En dónde bueno, está comentarios, doctora? Ahí hay como a ver. 4 iconitos. En la parte inferior, doctora. En la Así es. parte inferior hay una copita. Hay un icono en forma de copa. No la veo. Veo un corazoncito. Hay companion, apps, more, live. Ni modo. Eso pasa por estar viejito. Me voy a la PowerPoint. Yo la voy a poner aquí. Ahí es. No lo puedo ver. Sí, ahí, Ahí, doctora. Se ahí ve está. perfecto. ¿Ya? Ok, es que bien. Este fue el primer estudio que hizo Ana Luisa Robles, o sea, yo, aquí en Pachuca. Este estudio se hizo en el Hospital del Niño DIF. Recordarán que les dije que fue nuestra primer sede, ¿sí? O sea, ¿sí? Bien. ¿Por qué hice este estudio yo solita? Pues porque no había quien me apoyara, a nadie le interesó, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Y además, como en aquel tiempo, en el año del 2007, yo quería iniciar mis estudios de posgrado, ¿sí? De doctorado, ¿sí? Me pedían en la universidad en la que me aceptaron, me pedían que fuera autora de un artículo, eh, primera autora de un artículo, perdón. Entonces dije, bueno, ¿qué publico? ¿Qué hago? Pues lo que me gusta, ¿no? Entonces escogí fenitoína y esto fue un estudio retrospectivo. No se los voy a mostrar todo, pero obviamente la intención de mostrarles lo que yo he hecho es comentarles cómo a la gran mayoría de los alumnos de farmacia de Hidalgo no les interesa mucho, a pesar de que yo lo veo súper interesante, ¿no? En fin, bien. Vamos a observar rápidamente la figura que está a la izquierda. En la figura de la izquierda, la relación de la dosis administrada en los paquetes ponderada en miligramos por kilogramo de peso por día y la concentración plasmática que midieron de fenitoína. Los puntitos, las rayitas que ven aquí, lo que indican es el intervalo terapéutico de la fenitoína, ¿sí? Alguien que no se Rebeca decir qué es lo que se observa en esta gráfica, ¿no? Ok, miren, aquí está la palabra clave y es lo que siempre vamos a observar en los estudios de farmacocinética clínica, ya sea mexicanos o Dinamarca, si quieren. Vean, variabilidad. ¿Por qué? Porque a una misma dosis obtengo diferente respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La concentración que se alcanza en cada paciente. Nosotros que la fenitoína se metaboliza, por lo tanto está sujeto al polimorfismo genético de ese metabolismo. Entonces no es lo mismo que le administre una dosis, por ejemplo, aquí de 8
miligramos por kilogramo por día a un niño metabolizador lento que a un niño metabolizador rápido, ¿no? Entonces, este estudio iba a demostrar la variabilidad que había en la respuesta. Esa era la intención. Yo ya sabía lo que iba a encontrar. La cuestión es, ¿por qué hay tanta variabilidad si hay en este hospital farmacéuticos, o sea, estudiantes ya en la práctica clínica, llamémosle práctica profesional o internado rotatorio, ¿sí? Y hacen pase de visita. Y el pase de visita andan por todos lados del hospital, ¿sí? ¿Por qué se presenta esta variabilidad? Puedo entender que se presente porque la fentoína per se, ¿sí? Por el intervalo terapéutico tan estrecho, pues va a andar ahí medio fallando, ¿no? Pero ¿por qué tan elevada? Pues porque no se aplican los principios de la farmacocinética para recomendarles a los médicos que las dosis se pueden individualizar de tal manera que exista una mayor probabilidad de que la dosis sea más correcta y se presenten menos reacciones adversas. En la gráfica que tenemos a un lado, podemos ver la poca correlación que hay entre la concentración que se midió en el hospital, ¿sí? Y la concentración que se estimó a través de los cálculos que se hicieron en este estudio utilizando los principios de la farmacocinética clínica. En el caso de la fenitoína, pues son los parámetros farmacocinéticos de KM y BM. Pueden ver la no correlación, ¿verdad? Si realmente estuviera resultando todo de manera cuasi perfecta, ¿sí? Estos puntos dispersos que ven aquí se ajustarían un poco más a la línea recta y esta línea tendría otra pendiente, o sea, casi de extremo a extremo. Sin embargo, podemos ver que no es así. Entonces, estas dos gráficas sencillas para fenitoína en la población pediátrica en aquellos tiempos, en el 2007, seguramente los datos son del 2006, ¿sí? Podemos ver la alta variabilidad y el poco control que hay sobre la dosis que me permita tener una respuesta un poquito más acertada. Eso fue en el 2007 y lo hice completamente sola. Los alumnos no quisieron participar. Es más, les daba miedo acercarse a ver qué estaba yo haciendo. Bien, en el 2009, esta fue parte de la propuesta que yo hice para que en el Instituto Nacional de Cardiología me aceptaran para poder hacer el proyecto que me permitiera alcanzar el grado de doctor. Y lo que hicimos fue mostrarle nuevamente, pueden ver que se parecen mucho las gráficas, nuevamente mostrarle al responsable del área de trasplantes, como dice aquí, niveles de tacrolimus en pacientes adultos con trasplante renal, ¿sí? Mostrarle al jefe del departamento de trasplantes la variabilidad que existía en la respuesta, ¿sí? A la dosis de tacrolimus que se le estaba administrando a los pacientes. Me voy a ir primero a la gráfica de la derecha. Nuevamente, ¿qué observamos? ¿Qué es esto que está aquí? Les dije hace un momento. Ahora sí, Rebeca, dinos, ¿qué es esto? La variabilidad. No, las rayitas, los puntitos, ¿qué son? Acá, ¿qué les dije que era? Este y este. Dosis. Las No, concentraciones plasmáticas. no, las concentraciones son los puntitos. Las rayas estas que están horizontales, ¿qué son? La correlación. No, El margen terapéutico. La ventana, ¿no? La ventana terapéutica. que no ventana terapéutica, así es. ¿Qué observan en el caso del tacrolimus? Está movida, ¿no? Que tiene dos. Es claro, ¿no? Pues la cuestión es que tiene dos porque los primeros meses post trasplante, o sea, los primeros 3 meses post trasplante,
debe de estar entre 5 y 8 nanogramos por mililitro la concentración. ¿Sí? Aquí, esta. Debe estar entre 5 y 8. Pero una vez que pasen los 3 meses de que lo trasplantaron al paciente, o sea, 3 meses, a partir de 3 meses post-trasplante, debe de estar entre 10 y 15. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vámonos aquí a la gráfica de la izquierda, en la que la dosis está ponderada. Recuerden, estos son perfiles, miren, concentración, tiempo en meses. Si yo tuviera un solo perfil, sería así. Pueden ver el cursor, ¿no? Como este o este, miren. Empieza aquí, sube, vamos a suponer que este sube, luego baja y aquí se tiene que estabilizar, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría. Ese es el perfil farmacocinético, así se le llama. El perfil de concentración tiempo de varios pacientes. Ahí están todos mezclados. Ahora, vámonos a la figura 1. Nuevamente tenemos la relación entre la concentración plasmática de tacrolimus y la dosis ponderada. Ahora sí que vemos la variabilidad. ¿Por qué razón? Porque a una misma dosis tengo diferente respuesta. Aquí nuevamente igual el tacrolimus está sujeto a polimorfismo genético, ¿sí? Pero bueno, independientemente de ello, ¿qué puedo ver? Vamos a suponer que el intervalo sea este, de 5 a 8. Aquí está el 5 y por aquí está el 8. Si yo le pongo las líneas, sí pueden imaginarse cuántos están por arriba y cuántos están por abajo. ¿Lo visualizan en sus mentes? Estoy segura que sí. Ahora, ¿quién me dice qué significa ese montón de puntos que están por arriba y luego el montón de puntos que están por abajo? La expansión de la dosis. ¿Está en qué? Expansión de la dosis. En otras palabras, Son a ver los si pacientes que están sobre como una dosis muy elevada o dosis que podría llegar a ser tóxica y los pacientes que están o los puntitos que están hasta abajo son los pacientes que tienen una dosis que no les está haciendo un efecto terapéutico. ¿quién dijo eso? Lo dijo Rebeca. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Compañeros de Rebeca de otros países, esa es la razón. Por eso les decía yo que se lo imaginaran. Aquí se me pasó, lo hubiera yo puesto en la diapositiva, entre 5 y 8. Estamos viendo cómo hay un montón de pacientes que tienen infradosificación y otro montón de pacientes que tienen supradosificación. Es decir, existe la potencial presencia de reacciones adversas para aquellos que están sobredosificados, ¿sí? Y por otro lado, existe la potencial presencia de rechazo del injerto para aquellos pacientes que están siendo infradosificados. Ojo, no quiere decir que no puedan presentar rechazo incluso estando dentro del intervalo terapéutico, ¿eh? Pero bueno, como esto no es una clase de farmacocinética clínica, nada más les estoy mostrando lo obtenido con el análisis de estos pocos datos. Pueden ver que nuevamente este estudio lo hice yo solita. La persona, la química Evailda González López, era la jefa del laboratorio de química clínica. Ella me dio la autorización para tomar los datos retrospectivos de concentraciones, dosis, etcétera, es decir, tener acceso a los expedientes una vez que se sometió el protocolo al comité de ética del hospital. ¿Por qué me lo permitió? Porque ahí fue donde hice yo mis estudios de maestría. Entonces, como ya me conocía, me permitió hacerlo. Una vez que nosotros le mostramos al doctor la variabilidad que se encontraba, ¿sí?
pues nos permitió hacer el estudio de doctorado. Pero antes, a la misma vez, hicimos este otro. Pueden ver que los autores son los mismos y los resultados son los mismos. Fíjense, tenemos la grafiquita de dosis ponderal y de este lado tenemos aclaramiento, ¿no? Entonces, nos regresamos a esta. ¿Y qué tenemos aquí? Dosis ponderada. Y acá, ¿qué tenemos? Concentraciones observadas y estimadas, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dosis ponderada, perfiles. ¿Qué tenemos aquí? También, otra vez, dosis y en este caso, aclaramiento. ¿Qué tienen en común estos tres estudios que les he presentado? Sin La miedo, variabilidad. la variabilidad, sin miedo. No tengan miedo de contestar. No estamos en una clase ni en ningún examen, ¿eh? Estamos en una charla compartiendo las experiencias de México con ustedes que están en otros países. Tal vez haya muchos estudiantes aquí que ni les gusta esto, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que sí le interesa y pues puede preguntar. Bien, entonces podemos observar que los tres tienen el mismo comportamiento. Lo menciono porque creen que la farmacocinética es sumamente difícil y no, no lo es. El problema es no saber aplicar los conceptos al fármaco en específico, porque la metodología siempre es la misma. Dense cuenta como tanto en el primero, exactamente, Manuel Solano, los tres medicamentos, no son los medicamentos, son los fármacos de estrecho margen, ¿sí? Solamente en aquellos se hacen, en ellos se pueden hacer estudios de farmacocinética clínica, clínica como tal, ¿sí? Entonces, gracias, Sebastián. Miren, aquí dice CP dosis, del lado de la izquierda, ¿eh? CP, dosis y el montón de puntitos. Aquí que dice CP, dosis y el montón de puntitos. Luego, otra vez, CP, dosis y el montón de puntitos. Y el único que cambia es el fármaco, ¿verdad? Pero debo de saber qué características tiene ese fármaco. Debo de conocer a mi fármaco en cuestión. En este caso es la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico, ¿no? Glucopéptido para, específico para los G positivos. Bien. Los puntitos que marcan, Las concentraciones plasmáticas. ok. Y los otros puntitos que aquí son cuadritos, los horizontales que marcan, El margen terapéutico o ventana La ventana terapéutica. terapéutica. exactamente. ¿Y qué observamos nuevamente? Infra y supra dosificación. ¿Ok? Entonces, nuevamente el mismo razonamiento. Tenemos pacientes que están siendo infradosificados y pacientes que están siendo supradosificados. ¿Cuál es el peligro en ello? Pues, ¿qué importa? ¿Qué tiene de importante eso? Pues, total, le vuelvo a modificar la dosis y a ver si le atino, ¿no? Pues es que, mira, la cuestión es esta. Si te vas hasta arriba, ya dañaste al paciente y pobrecitos riñones y además lo dejaste sordo. ¿Sí o no? Porque esas son las dos principales reacciones adversas que presenta la vancomicina y los aminoglucósidos. Y los que están abajo, ay, pues nomás le subo tantito la dosis, ¿no? Pero en una de esas, estar aquí, ¡pum! Se va. Y otra vez, ya lo dejé o sordo o le fallan los riñones. Pero si estoy aquí, así es, Manuel Solano, pero si estoy aquí y nomás no subí de las CMI y la CMB, pobre paciente, ya le dio una sepsis y voy a decir un mexicanismo, se peló. ¿Sí saben qué significa se peló? Que se La murió. traducción es que murió. Sí, como cuando le dije a Brittany, újule, y no me entendió. Entonces, aquí el riesgo es muy alto. La vancomicina se sigue utilizando en México de manera profiláctica posoperatoria. La cuestión es que no le hacen un seguimiento y es un fármaco muy interesante. De hecho, este es un estudio similar al que hice para obtener el grado de maestría, pero pues seamos realistas. Cuando uno hace estudio de maestría,
y tu asesor no te pone mucha atención, la verdad es que aprendes como Dios te da a entender, ¿sí? Tienes que estudiar tú solito. Entonces, el primer estudio que hice de monitorización terapéutica de vancomicina me dio mucho trabajo porque fui aprendiendo la farmacocinética yo sola, ¿sí? Aquí ya le sabía yo un poquitito más, entonces ya le entendía más a lo que debía de presentar. Resulta que el aclaramiento de vancomicina está estrechamente ligado al aclaramiento de creatinina, cerca de un 70%. Entonces, si yo conozco el aclaramiento de creatinina en el paciente, el cual se puede calcular a través de la ecuación de Cockcroft-Gauss, ¿sí? Pues teniendo un dato de creatinina sérica ya la hice porque puedo hacer una aproximación del aclaramiento de vancomicina, ¿sí? Y eso fue lo que hice, miren. ¿Y qué es lo que observan? ¿Qué puedo ver en esta gráfica? Con ojos de amor, Rebeca, ¿qué puedo ver? Farmacocinética no Con lineal. ojos, No. exactamente. Sí, Y pero aparte, no. pues, como iba a mencionar, lo de la parte del aclaramiento renal, que pues evidentemente se puede ver con ojitos de amor que puede causar o se puede predecir la probable falla renal que podrían tener los pacientes. Lo que podemos ver aquí con ojitos de amor, esa es una anécdota entre Rebeca y yo. Lo que podemos ver es la tendencia, si yo tuviera una línea recta, la tendencia de la pendiente ascendente. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre el aclaramiento de creatinina y el aclaramiento de vancomicina. ¿Sí? O sea, una línea recta aquí. No tiene aquí el R expresado, pero debe de andar como en un punto 6.7 y realmente eso en la clínica es una muy buena correlación. Los estudios clínicos son difíciles de realizar, o sea, este tipo de estudios retrospectivos son un poquito complicados de analizar porque como son retrospectivos, hay muchos datos que se pierden y muchos datos que no son reales. Por ejemplo, te pueden decir que le tomaron la medición de nivel a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana empiezan a tomar muestra en el hospital, pero realmente si tenía una cola de 100 pacientes y a los 100, suponiendo, se les midió vancomicina, pues no llegó a las 7 de la mañana a medirse, a que le tomaran muestra el paciente número 50, ¿no? O sea, haciendo un aproximado de cuántos minutos te llevas por paciente, verás que no fue a las 7, fue un poquito después. Sin embargo, lo reportan a las 7 y esa es variabilidad que se suma al estudio. Pero bueno, aquí pueden ver nuevamente la variabilidad intra e interindividual, la supra y la infradosificación, al igual que en los dos estudios anteriores, y pueden ver la correlación que hay entre el aclaramiento de creatinina y el aclaramiento de vancomicina. Si hubiera la intervención farmacéutica directa, esto se debería de ver todavía de una manera más estrechamente relacionada. Este estudio se hizo en el Instituto Nacional de Cardiología, pero nuevamente no hubo ningún alumno interesado en apoyarme, porque estaba yo trabajando en la universidad. Iba yo a México a recabar los datos. El siguiente estudio, como les comentaba, les dije que este era el que había dado pie a que me permitieran hacer el estudio de doctorado, ¿recuerdan? Una vez que me permitieron y me aprobaron el protocolo para hacer el estudio de doctorado, fue porque de este estudio, cuando le presentamos los resultados al doctor Eduardo Mancilla, el jefe del área de trasplantes, él decía que esta variabilidad que ven aquí en los perfiles o esta, no era por un mal cálculo de la dosis que debería de administrarse al paciente, sino que era derivado del uso de medicamentos genéricos en los pacientes. ¿Por qué? Porque durante los primeros 3 meses, sí, porque durante los primeros 3 meses el hospital les paga el 90% del costo del medicamento, el innovador, que es el Prograf, ¿sí? Que en aquel tiempo costaba, hagan de cuenta, 1,000 pesos y les salía en 100 pesos, ¿sí? Durante estos primeros 3 meses, el hospital les pagaba les financiaba el 90% del costo y se los daban al 10% del costo. Pero pasados
el primer año se lo cambiaban, es decir, al precio que debía de ser. Entonces, cuando ya los pacientes no podían tener acceso a un medicamento más barato, obviamente uno como paciente pues hace uso de genéricos porque los medicamentos en México, como en todo el mundo, son caros. Y al ser un hospital del sistema de salud mexicano, pues no de seguridad, nada más de la Secretaría de Salud, no te pagan los medicamentos. Entonces, muchos de esos pacientes trasplantados se acercaban a sus servicios de seguridad social, ya fuera el IMSS o el ISSSTE, lo que les puse aquí al nivel que fuera, y les cambiaban el medicamento de Prograf a algún genérico intercambiable que costaba muchísimo menos, ¿no? Y que eso era lo que provocaba esta variabilidad. Eso es lo que decía el doctor. Entonces, dentro del estudio que yo hice, que fue el de farmacocinética poblacional de tacrolimus en pacientes trasplantados, hice un estudio de disolución en el cual no pude establecer diferencias estadísticamente significativas, es decir, la F me dio similaridad, ¿sí? Pero cuando ya me puse a analizar las concentraciones plasmáticas que alcanzaban los pacientes y el aclaramiento de creatinina en los pacientes, la cosa cambió. Ya observé una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, con solo analizar los niveles y la creatinina de los pacientes, incluidos en el estudio, por supuesto, con eso demostré que sí había diferencia en el aclaramiento que podían tener los pacientes con el uso de medicamento genérico e innovador. El aclaramiento de los pacientes que hacían el cambio a medicamento innovador, una sustitución por un genérico, ¿sí? Su aclaramiento se veía disminuido. Bien. Y ese estudio, pues también lo hice solita. La gente que ven alrededor es mi comité tutorial. Como pueden ver, soy doctora relativamente joven por los años en los que hice los estudios. O sea, ahí les muestra que soy una necia, porque ya tenía yo 40 y tantos años y yo quería aprender más de farmacocinética. Entonces, este es el estudio de farmacocinética poblacional. Aquí que vemos nuevamente es el mismo tipo de gráfica, las rayitas y los puntitos. Nuevamente, la variabilidad interindividual. Aquí se supone que ya está linearizada la respuesta, ¿sí ven? En teoría, todos estos puntos deberían estar más pegados a la línea recta, pero la variabilidad es tan grande que se salen, ¿sí? En este estudio lo que hice fue calcular los parámetros poblacionales de aclaramiento, volumen de distribución y los factores que pudieran aportar, sopesar, evaluar, cuantificar, ¿sí? Los factores que pudieran modificar la respuesta cinética del tacrolimus. Y en mi estudio yo encontré que el uso de agentes antihipertensivos, así como el nivel de hematocrito, influían en la respuesta al fármaco administrado. Esa es la variabilidad. ¿Sí? Ustedes, si se van al PubMed o a donde quieran buscar artículos de farmacocinética poblacional, se van a encontrar con gráficas de este tipo y con cálculos de tetas y Ws y etcétera, y tablas así como aquí, población de estudio, validación de la población, de modelo de población, o van a encontrar modelos con ensayos bootstrap, todo muy sofisticado. Pero dices, bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué hago todo este montón de cálculos si yo nomás soy farmacéutica o farmacéutico clínico que voy a un hospitalito? ¿No? Es que tiene una finalidad, ¿sí? La finalidad es que apliquen los principios de la farmacocinética clínica en pro del paciente, ¿sí? Ahí les doy chance de que copien eso, su palabra clave. ¿Sí? Cuando no aplican los principios de la farmacocinética clínica para aquellos fármacos de estrecho margen, la probabilidad de la presencia de reacciones adversas se
potencializa enormemente. Entonces, si en realidad les importa el bienestar del paciente, deberían de aplicar esos principios y no solamente decir que, ay, es que está bien difícil porque las ecuaciones están requete complicadas. Aquí tenemos una ecuación farmacocinética en la que se despejó la dosis, ¿sí? En este caso, recordarán que con el estudio se hizo el cálculo del aclaramiento volumen de distribución, una Ka que se fijó en 4.5 de acuerdo a estudios previos y se observó la influencia de la presencia de fármacos antihipertensivos o no, o sea que estuviera tomando el paciente y el nivel de hematocrito. Entonces, podemos ver que en realidad el aclaramiento es 22.5 más 7.6 y el volumen de distribución es 812.7 por 10.2. Vean, esto que está aquí, esto es lo mismo que acá. Lo único que se dice es sustituir valores a esto. ¿Sí? El teta 1, el teta del antihipertensivo, el teta 2 y el teta del hematocrito. ¿De acuerdo? Ahora, tomando como ejemplo un paciente el cual no se encuentra recibiendo terapia con agente antihipertensivo, ¿sí? Y cuyo valor de hematocrito sea de 38.1, que fue el valor que yo escogí porque era el valor promedio de todos los pacientes, utilizando los valores poblacionales obtenidos en este estudio, calcula de aclaramiento y volumen de distribución, y tomando como concentración objetivo deseada la de 8. ¿Por qué 8? Porque 8 es la que me dijeron que debía de estar por aquí, ¿no? Por aquí así, ¿no? Es la recomendada. Entonces, lo que hago es sustituir. Miren, nada más sustituyo. ¿Y qué fue lo que vi? Que la dosis necesaria para este paciente sería de 7. ¿Sí? Para eso se hacen los cálculos. Todo este relajo, todo lo que les mostré es precisamente para establecer una dosis individualizada. No es tan difícil. ¿Sí? Este otro fue una tesis de licenciatura de Maribel Márquez Cruz. Ella ya también hizo el doctorado, no se dedica a la farmacocinética clínica y aquí únicamente se hizo el análisis de qué tan apropiados estaban los niveles, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice porcentaje de nivel del fármaco de anticonvulsivos en relación con el intervalo terapéutico. Aquí podemos ver el número total de muestras de fenitoína, carbamazepina, valproico y fenobarbital y qué porcentaje se encontró dentro del intervalo terapéutico. Pueden ver nuevamente que si yo hubiera hecho gráficas de variabilidad, observaría lo mismo que en estas anteriores, estas. Lo mismo. Lo intuyo. ¿Por qué lo intuyo? Por los porcentajes, ¿no, niños? Subterapéutico, tóxico. ¿De acuerdo? Esta ya fue otra persona a la que sí le llamó la atención. ¿Sí? La química Mirna Elizabeth Ruiz Anaya es la jefa del laboratorio de química clínica del Hospital del Niño DIF. ¿Cuál hospital? El que les mostré al principio, que fue nuestro primer campo clínico. En este otro estudio fue otra alumna que también le interesó, María del Rosario Hernández Jerónimo, no se dedica a la parte clínica porque le dieron puestos de jefatura a nivel administrativo y pues ahí gana más. Entonces, pero pueden ver nuevamente la variabilidad, ¿no? En este caso habla nada más de los niveles de ácido valproico. Sí, esto fue en el año, lo veo, 2021, pero eso fue porque en el 2021 lo publicamos, pero se hizo un poco antes. ¿Sí? Ahora, este fue un subproyecto que hizo una niña que medio le interesó la farmacocinética clínica, que se le llamó altas dosis de metotrexato en pacientes pediátricos con LLA y su relación con niveles de la creatinina sérica, y se hizo también en el Hospital del Niño DIF. ¿Sí?
Esto deriva de una propuesta de estudio aprobado inicialmente de farmacocinética poblacional de metotrexato en pacientes con LLA, ¿sí? A Rebeca le interesó, ¿sí? Y creo que fue porque fue una regañada que les di en clase diciéndoles que debían de interesarse en farmacocinética clínica por el bien de los pacientes. No me interesó, acá sigo con ganas. Ok. Y lo presentó en un congreso en el que ustedes también organizaron en Puebla en octubre de 2022, ¿sí? Ella llevó esto, en un inicio iba a ser cartel, pero que después cambió a presentación y no sé qué. Pero bueno, ¿qué es lo que pueden observar nuevamente? ¿Se alcanza a ver una delgada línea roja ahí? ¿Sí se ve? Con ojitos de amor. Con ojo de amor, ¿ven esa línea rojita aquí abajito? ¿Me pueden decir qué es? Esa es la ventana terapéutica. Exactamente. ¿Y me pueden decir qué observan? Otra vez. Infradosificación. Así es, infra y Supra. supradosificación. Ajá. Infra y supradosificación. La cuestión es que aquí es muy grave. Estamos hablando de niños con leucemia. Entonces, aquellos niños que están infradosificados, pues, ¿qué creen que va a pasar? Y los que están supradosificados, pues pobrecitos, porque de hecho la propuesta salió derivado de la observación de que algunos chaparritos estaban presentando falla renal, ¿sí? El tacrolimus, el metotrexato tiene la particularidad de que se cristaliza a nivel, se van con San Pedro, ¿sí? Se, se cristaliza a nivel renal, entonces, pues imagínense, ¿no? Bien, puedo ver nuevamente la variabilidad. La concentración que se debe de obtener de metotrexato en esta etapa de consolidación debería de estar menor a 1 micromol por litro. Podemos observar que hay muchos niños que sí están, pero muchos otros que no, que están supradosificados, ¿sí? Entonces, eso es de cuidado. Y lo curioso es que dentro del pase de visita que yo les dije que se hace en este hospital, ¿sí? Uno de ellos es oncología, ¿sí? Y siempre hay un interno de la licenciatura en farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en ese servicio, siempre. ¿Por qué ese interno no abre la boca para decir cómo se puede ajustar la dosis? Diferentes factores. Puede ir, digo yo, desde el principal, el número 1, no tiene los conocimientos ni quiere tenerlos. Y número 2, que sería muy grave, no le importa. Y esa combinación es sumamente delicada porque estamos hablando de farmacéuticos que van a estar en contacto con pacientes toda su vida, porque nadie los obligó a estudiar farmacia. Y si bien la farmacocinética constituye una disciplina relativamente complicada porque requiere tener conocimientos de matemáticas, de química, de fisicoquímica farmacéutica, etcétera, etcétera, eso no los exime de la responsabilidad ética que tienen con sus pacientes. En la gráfica de abajo, con mucho amor, podemos ver, ¿verdad, Rebeca?, la relación que hay entre la concentración de metotrexato en las pacientes y el nivel de creatinina sérica. Aquí podemos ver que si los niveles de creatinina sérica en los pacientes aumentan, ¿sí?, la concentración disminuye. Ahora, en realidad, ¿por qué tengo que estarles mostrando estos estudios? Para que vean que sí tiene una utilidad y que finalmente se ve reflejada en algo y en alguien, que es el bienestar de los pacientes y que aquí
al menos en México, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estamos formando farmacéuticos que deberían de estar más comprometidos con la disciplina. La cuestión es que no les gusta, ¿sí? Entonces, yo los invito a todos ustedes, estudiantes, si es que están llevando este tipo de asignatura en sus respectivos programas educativos de los países de los que sean nativos, que vean cómo nuestra experiencia puede servir de ejemplo de que en México, a pesar de contar con farmacéuticos profesionales, aún no se ha consolidado su presencia para hacer estudio de farmacocinética clínica. Bien, el último estudio que estuvimos haciendo fue una tesis de maestría con vancomicina, pero ahora en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque hay pocas investigaciones, ¿no? Entonces, el objetivo en este caso era utilizar una herramienta informática gratuita que permitiera hacer cálculos de dosis empíricos que sirvieran para establecer un régimen de dosis un poquito más individualizado. La alumna, que es Nancy Sánchez Benítez, escogió el ClinCalc y lo que les presento, para no extenderme mucho, pues son las pantallas. Ustedes pueden entrar. Aquí abajo está el enlace clincalc.com y ahí ya. Vean, solamente necesitan tener ciertos datos, ¿sí? Ejemplo del cálculo de la dosis que debió recibir el paciente y los parámetros farmacocinéticos. Ahí está. También me da una proyección de lo que podría ser en caso de escoger, por ejemplo, esta dosis de carga de 2.250 miligramos, 2.250 gramos, ¿sí? Después, 1.250 intravenoso cada 48 horas. Al analizar los datos que se obtuvieron de los pocos pacientes que se lograron incluir porque cumplían con ello, obtenemos nuevamente estas gráficas que presentan la variabilidad. En este caso no tenemos Cmin ni Cmax, lo que tenemos es la biodisponibilidad, o sea, la relación entre área bajo la curva y la concentración mínima inhibitoria, que se supone que debe de estar en 400 y 600, esto que está aquí, entre las dos rayas rojas, ¿sí? Vemos nuevamente la variabilidad inter e intraindividual. ¿Y qué observamos en la gráfica de la derecha? Otra vez la variabilidad. Aquí lo que se hizo fue comparar el área bajo la curva determinada por ClinCalc, o sea, a través de un modelo de población. Ella escogió uno específico, ¿sí? A través de un modelo de población, e hizo los cálculos por el método convencional, y podemos ver que sí hay una correlación, pero no es del todo como yo quisiera que fuera, ¿no? Entonces, nuevamente confirmo lo de todos los estudios que he presentado aquí. Lo mismo, todo igual, variabilidad, ¿sí? Supra e infradosificación. Lo mismo, sigo con lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué si hay farmacéuticos incluidos en los campos clínicos, que aquí les estoy mostrando algunas fotos de nuestros chamacos, están en pase de visita para que vean que no miento, que sí hay farmacéuticos en la UAECH, ¿sí? O sea, aquí a lo largo, lo voy a leer porque pues como me costó un poco de trabajo inspirarme, ¿sí? Exploramos la importancia vital de la farmacocinética clínica a través de diversos estudios e investigaciones. Hemos visto cómo estas investigaciones no solo mejoran nuestro entendimiento de cómo los fármacos funcionan en el organismo, sino que también destacan la necesidad crítica de que los profesionales de la farmacia dominen estas habilidades, ¿sí? Esta disciplina es vital para entender cómo los fármacos actúan en el organismo. Los futuros profesionales de la farmacia deben dominar estas habilidades para mejorar el cuidado de los pacientes y enfrentar los desafíos de salud del futuro. Y esa es la principal conclusión. Y para ello, pues hay que estudiar desafortunadamente. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ahí están mis correos de contacto para quien le interese. Muchas gracias, David y Brittany. Por mi parte, todo. Muchas gracias a usted, doctora, principalmente por haber aceptado participar de este evento. Yo cuando le invité, tuve la idea de que de repente, igual que me pasa a mí, a muchos otros estudiantes les pasará,
de que la materia les interesa mucho o les llama la atención, sin embargo, la manera en la que se imparte o la manera en la que lo imparten diferentes personas no es la mejor manera para llegar a los estudiantes y de repente eso hace que a muchos les deje de interesar o el simple hecho de no entender es lo que los desmotiva. Sin embargo, hemos durante todo el periodo de la charla estado recibiendo mensajes en el grupo que tenemos del simposio muy favorables hacia su persona y hacia su manera de transmitir las cosas. Entonces, no sé si alguien ahora tenga alguna pregunta o comentario que quiera escribir al chat o abrir el micrófono para compartir con nosotros. Perdón, estoy viendo que Rebeca me está reclamando que no sale, ya no puse su nombre. Perdón, Rebe. Ah, y también de paso, antes de que se me olvide, también tengo que darle las gracias a Rebeca, que fue la que nos ayudó a hacer el contacto con usted, doctora. Estoy viendo aquí de Luis Andrés Núñez de Costa Rica, dice, ¿existe alguna maestría de farmacocinética y algún programa con el cual se pueda participar siendo extranjero? Nosotros tenemos una maestría en farmacia clínica, pero la farmacocinética, que en este caso se llama monitoreo terapéutico avanzado, porque como nosotros damos la farmacocinética clínica en el pregrado, no podemos repetir lo mismo en el posgrado, ¿sí? Es solamente una optativa y el enfoque va un poquito más a la farmacia asistencial de primer nivel. Eso no quiere decir que no pudieras hacer, por ejemplo, la maestría con nosotros, sí, que incluso tenemos becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que te insertaras conmigo, por ejemplo, como es la idea de Rebe en algún momento si se decide, o como lo hizo la licenciada en farmacia Nancy Sánchez, e incluso el maestro Urias Bautista, que ustedes conocen, fue mi alumno en la maestría, aunque la idea inicial era que él realizara el estudio que les mostré con el CleanCalc. Por la pandemia no se pudo, no podía tener acceso a ciertos datos, entonces se quedó en otra etapa y Nancy la continuó, ¿sí? Falta mucha estadística, muchas investigaciones de este tipo. Sí, realmente eh, el problema, independientemente de que a los alumnos no les guste la disciplina, que esa es la realidad aquí, por lo menos en Hidalgo, es que también existe mucha resistencia por parte de los hospitales a hacer este tipo de investigaciones. Cuando nosotros les mostramos los resultados de la infra y la supradosificación, se molestan. Creen que queremos evidenciar que están haciendo mal las cosas cuando en realidad lo que queremos mostrarles es que existe una disciplina que podría apoyar para mejorar el tratamiento, pero no lo toman de esa manera. Y hacer farmacocinética como tal es caro porque se necesita hacer la medición de los niveles y luego para conseguir, por ejemplo, el consentimiento informado y la autorización para poder tomar una muestra sanguínea en pacientes de los hospitales que tenemos como sedes de internado, pues está bien complicado, ¿sí? Ahorita estamos un poco retrasados porque con el gobierno actual que retiró es ya una cuestión más política, sí, realmente el dinero, el presupuesto destinado a salud lo redujo como en un 90%. Los niveles de fármacos como los que les mostré y muchos otros no se están midiendo, se están subrogando y son unos cuantos. O sea, resulta caro hacer esta disciplina, pero bueno, resulta caro y luego no hay quien lo haga, ¿no? Pero bueno, espero haberle considerado investigación. Digoxina, por supuesto, digoxina es, Manuel, un fármaco que fue el primero en haberse estudiado, ¿sí? De hecho, con la digoxina se demostró la importancia de la medición de los niveles y de la implementación de la farmacocinética clínica. Pero aquí en México no hay muy pocos hospitales que lo miden. Y luego el problema es que una vez que lo miden, llega el resultado al médico en cuestión y
nada más dosifica a prueba y error, ¿sí? Este es el problema más grande que tenemos. ¿Sí? Todo igual ya. Parece que estoy en el 2020. Tuve regresión. Todo muy interesante. Aquí Sí. desde aquí. Bueno, quien está interesado puede haber clases espejo, pues hagamos uso del Zoom, ¿no, doctor? Recuerdo las pesadillas que me daba esta plataforma. Así que Sí, con clases comparto espejo todo. podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, les agradezco nuevamente la invitación.